¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es José Antonio Carrillo Pacheco, soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja, estoy cursando lo que es el primer ciclo en la carrera de psicopedagogía. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la psicología y sus métodos de investigación. Los métodos de investigación tenemos algunos que son la observación natural, el estudio de casos, las encuestas, investigación correlacional, investigación experimental, investigación por métodos múltiples, la importancia del muestreo, la ética e investigación psicológica. Todos estos temas vamos a tratar en la siguiente presentación. La observación natural. Su principal ventaja es que se puede observar la conducta con más naturalidad y sobre todo variada del paciente. Un estudio revela que las personas con más éxito son las que reciben un fuerte apoyo de la gente en sus relaciones personales como en sus relaciones de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas llegan a tener un éxito total dependiendo con quién se relaciona. Si se relaciona con personas correctas, con personas que son visionarias, que tienen gran alcance en su mente, personas estables, esta persona va a adoptar, va a captar también y va a ser parte de ellos, pero si se relaciona con personas que no tienen una visión a futuro, lamentablemente esta persona también está destinada a, a seguir el mismo ejemplo y no progresar en la vida. Se debe medir la conducta de manera sistemática. La principal ventaja de la observación natural es el sesgo del observador. ¿Qué quiere decir esto? Eh, qué quiere decir con esto? Que la desventaja de la observación natural es el sesgo del observador. Esto nos quiere decir que eh, el psicólogo a simple vista puede observar, sí, pero no puede dar un informe a profundidad, ya que no ha realizado ningún test, no le ha aplicado ningún test al paciente. Entonces, podría dar un informe, pero a simple vista de lo que él ve, más no entrando a profundidad. El método que ayuda a los investigadores a recordar que el mundo es más grande de lo que existe es un laboratorio. Eso lo tenemos claro y presente casi todos. Eh, el estudio de casos. El estudio de casos es la descripción detallada de uno o varios individuos. Los estudios pueden relevar información valiosa, pero a su vez también tiene sus desventajas importantes. Varios estudios revelan que diferentes personas han llegado a la conclusión de que tenemos varios tipos de memoria. Entonces, esto nos quiere decir que no todas las personas somos iguales y no todas las personas nos manejamos o tenemos la misma psicología. Cada quien es propio de su pensamiento, es libre de pensar de una manera diferente y cada quien también asimismo tiene sus problemas psicológicos. O sea, no todas las personas van a tener el mismo trauma tal vez de niñez o el trauma de adolescencia o con los traumas que vayan creciendo. Entonces, por esto es importante hacer un estudio de casos y qué mejor que hacerlo con un profesional en la psicología. Eh, Se han realizado varias encuestas. Las encuestas se encaran las desventajas del estudio de casos y de la observación natural. Se plantea una serie de preguntas predeterminadas. Una encuesta realizada en 1995 por el Departamento de Defensa de Estados Unidos arrojó que de 28.000 personas, el 78% de las mujeres y el 38% de los hombres informaron que uno o más sufrieron incidentes por acoso sexual. Las preguntas de las encuestas deben ser claras y concisas. Eh, Deben ser claras y concisas. Es importante priorizar también, obviamente, para realizar este tipo de encuestas el anonimato de los participantes, eh, ya que en muchos casos, por miedo o por temor, hay personas que sufren con traumas psicológicos, que han sufrido acosos sexuales, acoso laboral o algo, y por miedo a hablar,
no lo hacen por miedo a ser expuestos. Entonces, es importante que cuando se realice ese tipo de encuestas, se conserve el anonimato de los pacientes. La investigación correlacional. Los datos son útiles para muchos propósitos que nos permiten determinar una causa y un efecto. Un estudio realizado a jóvenes con CI alto determinó que, por lo general, obtienen una calificación alta o superior a la del estudiante promedio. Con esto tendrán un mejor desempeño y desarrollo en los exámenes, tanto como en los exámenes o trabajos escolares. ¿Esto qué quiere decir? Nos quiere decir que eh, todo depende, el estudio que se realice al paciente va a depender mucho de la capacidad que tenga su cerebro, o sea, de la capacidad con la que nosotros nos enfrentamos al mundo. Si nuestro coeficiente, si nuestro coeficiente es grande, nuestras relaciones con las personas también, asimismo va a ser grande, vamos a tener mayor efectividad en nuestras metas que nos hayamos propuesto. La investigación experimental es la técnica o estudio en la que un investigador manipula deliberadamente eventos seleccionados y luego mide los efectos de aquella manipulación. Es una conducta sucesiva. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el psicólogo o los investigadores eh, manipulan nuestra mente en circunstancias seleccionadas, obviamente, cuando los casos son extremos, ¿no? Quiere decir que todos los casos o que cuando acudamos a una ayuda psicológica nos van a manipular, ¿no? O sea, todo depende de cómo sea o cómo estemos con nuestro nivel de coeficiente y nos, cómo vayamos manejando los traumas que tenemos en el día a día. Algunas variables psicológicas que nos ayudan o que pueden ser, por ejemplo, como el amor, el odio o el sufrimiento, estas de aquí no se presentan con facilidad a la manipulación experimental. ¿Por qué? Porque estos, como lo dice su palabra, son sentimientos, o sea, que vienen directamente desde, lo podríamos decir, desde el corazón y no desde la mente. Como cada método presenta limitaciones, los investigadores realizan más de un método para estudiar un solo problema. Cuando hay o cuando existe un trauma, no solo se puede aplicar un solo test, se debe aplicar varios test para poder llegar a una determinada conclusión. No nos podemos conformar ya sea simplemente con la observación visual o con los métodos que ya habíamos hablado. Tenemos que realizar varios tests. Aquí podemos hablar de la investigación por métodos múltiples. Eh, Como lo dije, se basa en realizar estudios en la creatividad. Eh, un estudio que se realizó a unos estudiantes para comparar sus puntuaciones fue su prueba de inteligencia, que lo hablé hace un momento, que fue sobre su CI y sobre su capacidad superior que tienen ellos sobre las personas promedio. Hay hallazgos que se podría impulsar y revisar a la prueba o dar a los profesores para que tengan una nueva idea, sobre todo a los padres, cuando son niños los que acuden a psicología, hablar con los padres, tener buena comunicación con ellos y decirles eh, qué pueden aplicar, qué sí y qué no, porque es un niño que tiene traumas, entonces lo importante es aquí poderlos corregir y seguir adelante. La, la importancia del muestreo. La importancia del muestreo es seleccionar adecuadamente a los participantes, diferenciando entre muestras aleatorias y representativas para poder generalizar los resultados. Como no se puede estudiar obviamente a toda la población, se trabaja con una muestra y luego se lo generaliza, haciendo estadísticas, todo esto, para tener los resultados. Para que esto sea confiable, la muestra representativa, pueden aparecer sesgos que distorsionen obviamente las conclusiones. Entonces, se hace un estudio promedio de 100 habitantes, por ejemplo, de 100 habitantes o 100 pacientes, digámoslo así, se puede sacar una conclusión que de de 100 habitantes que hay en un pueblo a unas 10 personas, entonces se podría decir que de 100 habitantes, cada 10 personas, el 50% muestran una capacidad de CI elevado y el otro 50
muestra una capacidad de CI normal o por debajo del rango moderado. Entonces aquí existe una problemática que tendríamos que averiguar y sobre todo darle seguimiento aplicando todos los test que hemos visto, ¿no? Eh, la ética y la investigación de la psicología. La investigación con personas o animales, obviamente se debe respetar los principios éticos. En humanos se plantean problemas como el engaño, la incomodidad o el derecho a no sufrir daño. Por ejemplo, es el caso de Milgram, mostró que estos temas son importantes y controversiales. ¿Por qué? Eh, porque el psicólogo, cuando realiza un test, cuando realiza un diagnóstico, él tiene que ser ético y profesional en la labor que está haciendo, cumpliendo con su profesión, obviamente. No puede divulgar los resultados que se realicen al paciente, no puede divulgarlos con uno, con otro, por algo, es algo privado, es algo íntimo, entonces guardamos aquí tanto la ética como el profesionalismo. Entonces, la investigación que se dé y la investigación que resulte cualquier resultado tiene que ser sumamente confidencial. Bueno, eso sería el tema. Obviamente es un tema muy largo, muy extenso, pero muy bonito de estudiarlo, de realizarlo, sobre todo las personas que son profesionales, las personas que están siguiendo esta carrera. Es muy, muy importante tener principios, bases y fundamentos y saber que la psicología va de pie con la psicopedagogía. O sea, no podemos dejar de lado una rama de la ciencia con otra. Entonces aquí va todo en conjunto. Si nos preparamos para ser psicopedagogos, tenemos que tener en cuenta que cuando vayamos a ejercer nuestra profesión, también tenemos que tener principios básicos sobre lo que es la psicología para poder trabajar y tener una mejor dinámica con nuestros estudiantes en caso de llegar a ser unos buenos maestrantes. Eso sería, me despido con estas palabras y muchas gracias por prestar su atención.